Buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto módulo del Seminario de Catequesis Inclusiva que compartimos desde el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas. Mi nombre es María Fernanda, soy catequista y es un inmenso placer para mí compartir este tiempo con ustedes y tener la posibilidad de compartir experiencias e invitarnos a generar nuevos aprendizajes en comunidad. Les voy a pedir que antes de iniciar con la temática del módulo podamos tomarnos unos segundos para realizar una breve oración. Así que los invito a ponernos en presencia del Señor. Y a decir: Señor Jesús, Maestro y amigo, te damos gracias por este encuentro. Haz de nosotros personas sencillas, humildes, pacientes y creativas, capaces de anunciar tu amor en medio de la diversidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tomarnos estos segunditos para agradecer. Bien, wow, qué tema que ha tocado en este módulo 4. Cómo promover catequesis inclusiva. Para promover la catequesis inclusiva, primero tenemos que pensar y ver a la catequesis inclusiva como el corazón mismo de la Iglesia. Es misión, es transformación. La catequesis inclusiva se fundamenta en el encuentro con Jesús, ese encuentro que genera comunidad. El Papa Francisco subraya que nadie debe quedarse afuera del Evangelio y que la discapacidad en realidad es una oportunidad para descubrir a Cristo. Todos somos parte importante en su creación. No se busca generar espacios especiales, sino invitarnos a renovar la Iglesia para que todos aquellos sean protagonistas. Jesús acoge a los excluidos. Y si ustedes se ponen a pensar, todos los métodos y las enseñanzas que Él nos ha dejado tienen que ver con pedagogías inclusivas. Hasta la familia, primera iglesia. Y en esto de pensarnos y transformar la catequesis, tratando de llegar a una catequesis inclusiva, tenemos que robustecer a la familia, dándole protagonismo en este camino de fe. ¿Por qué? Porque es vital para la transmisión de la misma. Y también tener en cuenta que la inclusión no solamente implica adaptar espacios o realizar ajustes ambientales, sino que es una invitación a la transformación, una invitación a pensar de qué manera podemos nosotros, con nuestros fundamentos teológicos, pastorales, personales, promover una iglesia donde estén todos. Vamos a, si les parece, los invito a que hagamos así como un repaso medio rapidito, ¿no? De la evolución histórica del concepto de discapacidad y derechos en torno a esto, ¿sí?
y cómo este concepto de discapacidad fue evolucionando de una mirada marginal hacia una mirada más inclusiva. En la antigüedad la discapacidad se veía como un castigo o como un signo de impureza. Después, con el tiempo, fueron surgiendo enfoques asistencialistas y paternalistas, ¿no? Que si bien trataban de darle una mirada más empática, no dejaban de reforzar la dependencia y de marcar también esta diferencia, ¿no? En el siglo XX, cuando emerge el modelo social, se empieza a entender a la discapacidad no como una deficiencia personal, sino como un resultado de barreras sociales, de barreras culturales y de barreras ambientales. Hasta que en la actualidad empezamos a hablar de diversidad funcional y del paradigma de los apoyos, ¿sí? Donde entendemos que cada persona cuenta con potencialidades siempre y cuando reciba los apoyos adecuados. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el año 2006, ese tratado firmado fue clave para reconocer el derecho en función de autonomía, integración social y participación plena en la comunidad de las personas con discapacidad. Y en este marco también la Iglesia lo asume en su praxis pastoral como un llamado a derribar las barreras y construir comunidades inclusivas. Entonces, la raíz de la catequesis inclusiva se encuentra en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el sufrimiento y la enfermedad fueron comprendidos en parte como castigo, pero también como lugar a la solidaridad. En el Nuevo Testamento, Jesús nos va mostrando, fíjense también, cómo nosotros vamos cambiando eso, cómo Jesús va rompiendo esquemas culturales al acercarse a los excluidos, al tocarlos, al devolverles la dignidad. Lo que mencionábamos en un principio, ¿no? Sus gestos, ya desde la palabra, son pedagógicos inclusivos. Usa parábolas, usa símbolos, usa cercanía corporal. Esta cercanía corporal que a veces tanto nos cuesta, ¿no? Que no implica solamente estar cerca corporalmente, ¿no? A veces uno puede estar pegado al lado del otro y no conectar, y no saber escuchar, y no tener esa cercanía que no implica solo una cercanía en espacio y en tiempo, sino que implica una cercanía espiritual. El magisterio actual reafirma que todos, independientemente de las condiciones, estamos llamados a la santidad y a la misión. Y ese es una de las grandes, digamos, de los grandes desafíos que todos vamos a tener y tenemos como iglesia. Bueno, y ahora vamos a continuar hablando un poquito del tema de la inclusión sinodal en la catequesis. ¿Por qué hablamos de una inclusión sinodal? Porque la inclusión no es un hecho aislado, no es un gesto que es de uno solo, no es algo individual, como el color de pelo o el color de ojos, no es una característica más, sino que es, como dijimos al principio, es invitarnos a la transformación, es transformar
con nuestra misión. Es un camino sinodal. ¿Por qué? Porque implica caminar juntos, porque implica escuchar a los más frágiles. Y no solo escuchar a los más frágiles, sino también valorar la voz de los más frágiles. Porque es reconocer, implica reconocer el aporte de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, independientemente de si tienen o no discapacidad, como aporte a la misión evangelizadora de la Iglesia. Porque una iglesia sinodal es una iglesia inclusiva. Ya el magisterio de la catequesis y el Papa Francisco promovían, ¿no? Esta catequesis inclusiva, que integrara a las personas con discapacidad como miembros activos y esenciales dentro del reino de Dios. El directorio de la catequesis establece que no deben ser excluidos de los sacramentos y que las personas con discapacidad no deben ser tomadas en realidad como una expresión natural de la diversidad, porque todos somos parte de la creación divina de Dios. Y todos debemos caminar en comunidad. Y este camino se logra de manera conjunta. Para poder enriquecer este camino, ¿no? Requerimos de cierta formación. Sí, es verdad, requerimos de formación, pero más que la formación en conceptos, es la formación en calidez humana. Es lo que nos diferencia del resto de las especies. Es seguir el ejemplo de Jesús. Es entender que la catequesis es un laboratorio de fe. Es entender que es un espacio donde cada persona va a descubrir el amor de Dios y donde cada persona tiene la posibilidad de crecer como discípulo. Es entender que la inclusión no se limita solamente a adaptaciones mínimas, sino que la inclusión implica transformar comunidades. La inclusión implica, como decía el Papa Francisco, pasar de ellos a nosotros. Bueno, después de este breve corrido sobre algunas cuestiones de lineamiento que tienen que ver a la concepción de discapacidad a lo largo de la historia, la importancia de que todos trabajemos de una manera sinodal, de entender que la catequesis no son solamente adaptaciones mínimas, sino que implica el poder colaborativo de cada uno de nosotros en la misión evangelizadora, que implica también poder ponernos en el lugar del otro y poder impulsar esta construcción de la iglesia somos todos. Vamos a empezar con lo que tiene que ver puntualmente con algunas recomendaciones para impulsar una catequesis inclusiva. Todos estos aportes y todas estas recomendaciones que en realidad voy a ir compartiendo con ustedes, tienen su fundamento obviamente en aportes teológicos, en aportes pastorales de nuestra arquidiócesis y también en aportes neurocientíficos. ¿Por qué? Porque debemos pensar una catequesis inclusiva que abraza y trabaja en, para y por la diversidad. En este marco uno se pone a pensar en cuáles serían los fundamentos para una catequesis inclusiva, ¿no? Y lo principal es que la raíz
de la catequesis inclusiva es la palabra de Dios. Jesús devuelve dignidad a los excluidos, como decíamos antes, ¿no? El ciego de Jericó, la mujer samaritana, los marginados de su época. Se ve el Evangelio como liberador y podemos destacar esta dignidad que es inherente a toda persona. Dentro de los 3 bloques importantes como fundamento para una catequesis inclusiva también tenemos el magisterio de la Iglesia, que nos dice que todos somos llamados a la santidad y a participar activamente en la misión evangelizadora. Es un llamado universal, es un llamado de participación en la vida sacramental, que no tiene por qué ser selectivo, ser de unos pocos y dejar a otros afuera. Vuelvo a lo mismo. La Iglesia somos todos, al decir del Papa Francisco. Y si nosotros buscamos intentar pasar de ese ellos a un nosotros, también tenemos que sentirnos partícipes activos dentro de esta misión transformadora, donde la catequesis se convierte en el auténtico laboratorio de fe. ¿Por qué? Porque no solo vamos a trabajar sobre las adaptaciones, no solo vamos a trabajar y construir de manera conjunta los mejores recursos para acompañar en el camino y el desarrollo de su transitar en la fe a esa persona, sino que también vamos a intentar respetar sus tiempos, respetar sus singularidades, respetar su perfil único e individual. Bueno, ya pensamos en los fundamentos de la catequesis inclusiva. Ahora bien, pensemos, ¿qué cosas podríamos marcar como principios de esta catequesis inclusiva? ¿Cuáles serían estas cosas que nos llevan a poder pensar o redireccionar o tener como guías, como claves, estos como cuestiones principales para una catequesis inclusiva? Primero que no nos tenemos que olvidar que la catequesis se entiende como una catequesis querigmática porque siempre está centrado en el anuncio de Jesús vivo. Una catequesis mistagónica porque lleva a experimentar la fe en comunidad, no solo en la liturgia. Pensada como una catequesis en salida, porque es una catequesis que alcanza periferias existenciales, no solamente discapacidades físicas, cognitivas, sensoriales, etcétera, etcétera, sino que alcanza y debe alcanzar a todo tipo de exclusión. Y también otro de los principios es que hablamos de una catequesis comunitaria y sinodal, porque es una catequesis que se construye en comunión y en corresponsabilidad. Resumiendo, los principios de la catequesis inclusiva implica el acceso universal. Vuelvo a esto. La gracia de Dios no tiene barreras. No interesa las capacidades que un individuo o una persona presenten. Nosotros pensamos en función de la gracia de Dios. Otro de los principios
es que no estamos hablando, cuando hablamos de catequesis inclusiva, no estamos hablando de una catequesis extraordinaria, sino que tenemos que pensar que estamos hablando de la misma catequesis, de la catequesis de siempre. La catequesis con esta impronta querigmática, mistagónica, sinodal, de comunidad. Simplemente que vamos a buscar adaptarla o generar los apoyos que sean necesarios para que todos puedan participar plenamente. Y también entender que caminar juntos, cuando hablamos de el principio o la misión comunitaria y sinodal de la catequesis, es aprender unos de otros y construir comunidad desde la diversidad, como una riqueza compartida. Todos tenemos talentos y todos tenemos un don y todos tenemos una misión. Y no olvidarnos de la transformación comunitaria. Porque si hay algo, lo más maravilloso que hace la inclusión es que transforma. Y transforma no solo a la persona, sino que también transforma a la comunidad, que se abre, que se nutre, que se enriquece del encuentro con otros y de generar nuevos recursos para la acción evangelizadora. Bueno, ahora llegamos a un tema un poquito más puntual y quizás, bueno, espero que no les resulte muy tedioso. Siempre pensé de qué manera poder ir adaptando, ¿no?, a la dinámica de la catequesis, todos los aportes, ¿no?, que uno recibe, tanto aportes científicos como aportes pedagógicos, que nos acompañan en todo momento, ¿no?, en el instante de tener que pensar nuestros modos de catequizar, nuestros modos de llevar, nuestros modos de transmitir el Evangelio, sin dejar de tener en cuenta las características individuales de toda persona. Porque nosotros no estamos llamados a adoctrinar, sino que como catequistas que promovemos una catequesis inclusiva, estamos llamados a enamorar. Y para enamorar yo tengo que entender, tengo que comprender, tengo que aceptar, tengo que respetar. Dentro de lo que, bueno, los aportes científicos y pedagógicos claves en el marco de la catequesis, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos entender que la catequesis se fundamenta en aprendizajes que tienen en cuenta no solo lo relacional, lo corporal, lo emocional y lo cognitivo, sino que también debemos apoyarnos en la familia y en la comunidad para poder realmente fortalecer la transmisión de la fe. Y en este fortalecer la transmisión de la fe, tenemos muchos conceptos ligados a la neurodiversidad, ¿no? Por ejemplo, valorar las diferencias o las diversidades cognitivas, sensoriales, y poder verlas a estas diferencias, estas singularidades, en realidad las llamaría yo, como una riqueza en lugar de verlos como fallos. Hay teorías, por ejemplo, como las teorías del apego, las teorías sistémicas,
la teoría polivagal, que resaltan la importancia del vínculo, resaltan la importancia de la familia y de generar ambientes de seguridad y de calma, ¿no? Como les decía anteriormente, las neurociencias se impregnan de un aprendizaje relacional, corporal y emocional. Y ustedes piensen esto, la fe, el querigma, no lo transmitimos simplemente con contenido, lo transmitimos con nuestras acciones, lo transmitimos en contextos. Por eso hablo de enamorar, porque cuando uno está enamorado de este querigma, puede reflejarlo, puede transmitirlo y podemos con mayor facilidad ajustarlo para que pueda llegar a todas las personas independientemente de sus características y singularidades. Las teorías relacionales, incluso como la teoría del apego, de Bowley o Schubert, de Ainsworth, demarcan la confianza y la seguridad. Nosotros necesitamos transmitir confianza y seguridad, que viene de nuestros actos también. Esa confianza y seguridad es terreno fértil para la fe. Si la familia que llega, si el catecúmeno que llega a mi encuentro, si la persona, no necesariamente hablándolo en un contexto de catequesis, ¿no? Pero si esa persona no se siente seguro, no se siente confiado, ese terreno no va a ser fértil. ¿Por qué? Porque no va a estar atento, porque no va a estar disponible, porque va a ser mucho más difícil que pueda existir un diálogo de ida y vuelta. Son muchas cosas que desde los aportes de las neurociencias, de las teorías relacionales, de la integración sensorial, las personas procesamos cada una de manera diferente los estímulos que recibimos del ambiente y los estímulos también internos, con lo cual no todos tenemos el mismo ritmo de respuesta. Nosotros por ahí nos paramos en un rol de el consejo, ¿no? Bueno, hace esto porque tal cosa. O bueno, vamos a buscar la manera para que los niños aprendan las bienaventuranzas y para que se sepan de los 10 mandamientos porque están próximos a recibir la Biblia y la entrega de mandamientos. Y nos centramos en el contenido cognitivo, en el contenido de la doctrina, sin pensar en los factores contextuales para que se pueda generar ese aprendizaje. Y ahí es donde vienen a relevancia todos estos aportes científicos y pedagógicos para implementar en el marco de una catequesis inclusiva, no teniendo en cuenta solo la discapacidad, teniendo en cuenta que una catequesis inclusiva atraviesa las periferias y que necesitamos generar los apoyos ajustados a cada individuo, como hijo, como miembro, como participante activo en el reino de Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes una definición bastante general de lo que es la neurociencia. Más que nada también para que podamos tener determinados conceptos y entender que cuando uno hace referencia a las neurociencias y sus aportes, no solamente estamos hablando de la estructura de lo que es nuestro sistema nervioso central,
sino que también estamos hablando de todos los procesos que se dan en él, ¿sí? De todos los roles y el papel, digamos, de las funciones cognitivas, sensoriales, emocionales, que impactan en la conducta por esa decodificación que se realiza a nivel del sistema nervioso central. Esto es importante para entender justamente cómo uno, para abrazar esa diversidad, debe entender que no todos hacemos el mismo procesamiento, que no todos tenemos los mismos ritmos, tengamos o no una discapacidad. Todos somos diferentes y todos somos diversos a la hora de procesar. Las neurociencias son transdisciplinarias. Trabajar en transdisciplina no implica lo mismo que trabajar en interdisciplina, ¿no? La transdisciplina se nutre. El trabajo transdisciplinario implica poder tomar aportes de las distintas áreas para enriquecer y pensar el trajecito a medida para esa persona particular. Es lo que hacemos, lo que intentamos hacer nosotros en este seminario. Cada uno desde sus aportes, brindarle a ustedes que están del otro lado la posibilidad de ir pensando qué tomo de esto, qué tomo de aquello, qué de esto otro, para empezar a tejer y a confeccionar lo que necesito para mejorar mi catequesis diaria, para mejorar mi intervención dentro de mi comunidad, dentro de mi familia, para mejorar o para modificar yo como persona o como agente activo en esta instancia de preparación. ¿Qué es lo que me va a servir para realmente ser un agente que promueva la catequesis inclusiva? Y todo esto empieza desde muy, muy temprano. Todas estas características, todas estas singularidades de nuestro sistema nervioso central empiezan desde muy, muy, muy pequeños. Desde el primer momento, desde la concepción. Y podemos ver que existen muchas transformaciones, ¿no? Transformaciones no solo que se dan a nivel biológico y fisiológico, sino que también se dan estas transformaciones emocionales que van aumentando en grado de complejidad creciente, ¿no? Porque nos encontramos con un otro. Nosotros estamos con otros. Y el estar necesariamente con otros implica transformación, porque no soy yo con un otro. Y en estas etapas del crecimiento, donde se reorganiza todo lo que es el funcionamiento de las personas frente a todos los desafíos internos, desafíos externos, el bebé que nace cuando sale del vientre de la mamá, que da ese primer llanto, que ese primer llanto es: me adapto a todo esto nuevo que viene y que va, que no estaba, yo estaba segura en el vientre de mi mamá y de repente salgo a esta cantidad de estímulos que aún no soy capaz de organizar y procesar. Por eso hay muchos bebés que lloran, o que no dejan dormir, o pasamos por periodos digamos, de altos y bajos, ¿no? En, en ese vínculo, ¿no? Porque nos estamos adaptando, porque nos estamos conociendo, porque estamos entendiendo y nos estamos desarrollando. En el encuentro con otros nos vamos desarrollando. La catequesis inclusiva tiene que ver con esto. En realidad la catequesis tiene que ver con un encuentro con otros.
Nosotros estamos tratando de transmitir un mensaje, pero para transmitir un mensaje y generar un real aprendizaje, debemos entender y respetar el proceso del otro. Y para entender y respetar el proceso del otro, no me basta solamente con conocer su diagnóstico o con conocer el contexto social en el que se encuentra o los desafíos a nivel sociofamiliar que presenta, sino que tengo que detenerme de una mirada más sincrónica, desde el afecto, de una mirada donde no solo busco modificar, de una mirada donde no busco en realidad modificar, sino que busco comprender. Busco comprender y comprender para acompañar, no para cambiar. Porque vuelvo a lo mismo, nosotros buscamos enamorar, no adoctrinar. Y solamente acompañando y dando la posibilidad de que cada uno pueda realizar su propio proceso de aprendizaje en la fe, yo voy a asegurarme de que existe un enamoramiento y no un adoctrinamiento. Nuestro sistema nervioso central tiene la capacidad innata en los primeros años de vida para diferenciar, ¿no? Y organizar estos patrones emocionales. No es lo mismo un abrazo en un contexto de un velorio que un abrazo en un contexto de, ganó mi equipo de fútbol el clásico del domingo. Fíjense en cómo esto sucede también en la diaria, en nuestros grupos de catequesis, cómo llegan los niños, cómo llegan los padres, qué situaciones los fueron impregnando en su dinámica, si tuvieron un día con muchas actividades o si hay algún problema familiar que esté ahí invadiendo esa capacidad de pensar. Todo esto es lo que pasa y trasciende a nuestras capacidades. Y que no es solamente crear conceptos, sino que se trata de tener la capacidad a través de esto de poder regularnos, de poder estar atentos, de poder establecer una vinculación, de poder establecer un ida y vuelta con un otro, de poder compartir algo juntos, de construir juntos. Y también es importante tener en cuenta la capacidad que tiene la persona de procesar los estímulos, tanto los estímulos externos como los estímulos internos, ¿no? En esto de poder entender los ritmos y respetarlos, porque siempre tenemos que tener presente esto, ¿no? Que la fe se transmite en ambientes de seguridad, de vínculo y de sentido. Y en esta interacción, en este intercambio, la memoria afectiva marca huellas más profundas que los contenidos conceptuales. Vuelvo a lo mismo. Un sistema nervioso central, o como veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? El sistema nervioso tiene casi como un clic, ¿no? Es innato, decodifico. Sí, decodifico. Pero lo que le da sentido a eso que yo decodifiqué, lo que me permite construir esos patrones emocionales que realmente generen un aprendizaje significativo y funcional, es cómo el otro me devuelve en esa instancia de interacción. Las teorías relacionales, como por ejemplo la teoría de Brazelton y Tronick, ¿no? Subrayan lo que es la importancia de la sincronía afectiva y las respuestas sensibles, que es lo que nosotros tratamos de acompañar mucho cuando estamos en los encuentros de catequesis. Es algo que
que nunca debemos perder de vista, ¿no? Porque en catequesis, esto que Tronic y Brazelton resumen como sincronía afectiva y respuesta sensible, para nosotros en la catequesis se traduce como acompañar con ternura, con resonancia y con escucha activa cada uno de los patrones conductuales que presentan nuestros catecúmenos. Fíjense, una teoría relacional de dos grandes como Tronic y Brazelton, que de repente hacemos la bajada, el link con nuestra catequesis y la podemos traducir como esta manera de resonar. Tiene que resonar, se tienen que enamorar, pero ¿cómo se enamoran? ¿Cómo resuena el mensaje? Cuando llego a establecer una sincronía afectiva, ¿cómo establezco una sincronía afectiva? Cuando estoy atento a la capacidad de procesamiento de cada una de esas personas, cuando puedo darle sentido a la catequesis, cuando puedo entender que estoy para acompañar, cuando puedo nutrirme de la diversidad que hay en el aula o de la diversidad que tengo en mi comunidad parroquial, no necesariamente en el aula de catequesis. Y acá en esta pirámide podemos ver cuál es la importancia, ¿no?, de comprender este desarrollo emocional y funcional, de entender también que la fe se construye, la fe nos incorpora, no la puedo poner y sacar. Yo tengo fe en la medida que voy construyendo, en la medida que voy posibilitando y tejiendo puentes para que otros también puedan construir su fe dentro de su singularidad. Y en esta instancia la fe se construye dentro de las interacciones. En el caso de los niños, dentro de los juegos compartidos. Y partiendo siempre de sus intereses. Vuelvo a esto. Cuando yo hablo de enamorar, para enamorar tengo que lograr que la persona que tengo enfrente tenga un buen nivel de alerta, que le permita poder tener una buena atención. Y para que pueda tener un buen nivel de alerta y una buena atención, tiene que tener motivación. Esa motivación que nosotros la podemos transmitir desde el ejemplo. Uno debe hacerse carne del amor que siente para poder transmitirlo, del amor que sentimos hacia Dios, del amor que sentimos hacia profesar y promover una catequesis para todos, desde que estamos plenos y seguros de que todos somos iglesia y de que todos tenemos un aporte para dar. Entonces, fíjense cómo de estas microinteracciones que podríamos llamarlas con el catequista, se dan esas pequeñas ocasiones para transmitir la fe dentro de un contexto de resonancia emocional. Niño, adolescente, adulto, anciano, con o sin discapacidad. El aprendizaje siempre se va a dar si yo transmito un espacio seguro, cálido, en donde se sienta pleno y contenido, no juzgado, sino contenido, en donde pueda ver que existe una resonancia emocional, donde se entienda de que no buscamos cambiar,
sino que buscamos generar lo necesario para que cada persona pueda ir avanzando en su camino de fe. Bueno, y acá en esta diapo también, como hicimos al principio con el concepto de neurociencias, es importante que ustedes puedan ir viendo, ¿no? ¿Por qué es tan relevante para promover una catequesis inclusiva, poder comprender el desarrollo emocional? Que es algo que no se da únicamente a nivel del afecto, sino que es algo que se traduce a nivel anatómico dentro de nuestro sistema nervioso central. Y que es lo que va a dar lugar a interacciones sólidas y vínculos sostenidos. Y es lo que da lugar a aprendizajes dentro de una sincronía afectiva. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta como pilar fundamental para trabajar y para acompañar una catequesis de inclusión. Y en este camino de la relevancia de comprender el neurodesarrollo y cómo el sistema emocional recibe y cómo impacta en él las sensaciones que recibimos del entorno a través de las experiencias interpersonales, es muy importante para promover nuestra actividad catequística dentro del marco de una catequesis inclusiva. Porque si no tenemos en cuenta estas singularidades en el procesamiento, no vamos a poder estar atentos a la escucha, no vamos a poder estar atentos a la mirada o la perspectiva que tiene el otro. No vamos a poder convocarlo, no vamos a poder hacerle más fácil el camino. Y así puedo entender cómo las formas innatas que tiene el ser humano, que tiene la persona de adquirir conocimientos, son los que van a formar las bases, esas raíces para todo pensamiento futuro. Y todas estas cuestiones que tienen que ver con el procesamiento, que tienen que ver con la sincronía emocional, que tienen que ver con darle seguridad, son detalles que debo tener afianzados si voy a hablar o si pretendo avanzar hacia una catequesis inclusiva. Porque también debemos tener en cuenta de que cada nuevo aprendizaje que yo voy generando se construye sobre otro anterior. ¿Sí? Si mi experiencia fue buena y fue positiva, si me sentí contenido, si me sentí escuchado en esa relación de ida y vuelta, ese aprendizaje que se generó va a trascender el concepto, va a trascender el contenido cognitivo que yo quiero aplicar, sino que se va a enraizar, se va a nutrir, se va a transformar en un aprendizaje de fe en comunidad. Se va a transformar en espiritualidad. Y aquí vemos como toda experiencia y todo nuevo aprendizaje involucra una codificación. Una codificación que no se hace solamente a través de las propiedades físicas, sino que también se hace a través de las reacciones emocionales a estas propiedades físicas, que son a las que estamos expuestas todo el tiempo en el encuentro con el otro, ¿no? Y más aún, hablándose de catequesis inclusiva. Y este aspecto de la decodificación, con su parte física, con su aspecto emocional, no podemos dejar de prestar atención a la atención conjunta. La atención conjunta en esa tríada espontánea que se da. Porque si yo realmente quiero monitorear la atención de ese niño, de ese individuo, de ese adolescente, de ese adulto mayor, tengo que entender que existe
una relación con ese otro. Y esa relación con el otro es lo que me da la posibilidad de poder impactar y ayudarlo a decodificar el mensaje que nosotros queremos transmitir. La regulación, la sincronía emocional, tener en cuenta todos estos aspectos del neurodesarrollo, acompañan a generar mayor disposición en el aprendizaje. Sin afecto no hay aprendizaje. Y afecto no implica caricias, besos y abrazos, no, afecto implica ser respetuosos de los tiempos del otro. Afecto implica entender que no todos tenemos los mismos ritmos. Afecto implica también que todos somos hermosamente diversos ante los ojos de Dios y que todos sumamos a su plan. E implica también entender que nosotros como catequistas dentro de un enfoque inclusivo, promoviendo una iglesia en misión y transformación, buscamos a partir de la diversidad generar riqueza. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante comprender el desarrollo. La idea no es que seamos expertos en bases neurocientíficas o psicológicas o teorías relacionales o... No, esa no es la idea. Pero sí por ahí conocerlos o saber que existen este tipo de aportes para poder nutrirnos y acompañarnos en nuestra misión, en nuestra tarea diaria. En una catequesis inclusiva, para buscar promoverla, debo entender el desarrollo emocional, porque cuando yo comprendo las etapas del desarrollo emocional, voy a poder acompañar a esa persona desde el lugar donde se encuentre, no exigirle más de lo que me puede dar en ese momento, ni tampoco saturarla con información que quizás no está disponible para poder escuchar. Entonces, de esa manera, aseguro de respetar su proceso de crecimiento en la fe, que va a ser único y singular en función de sus características y el contexto, porque no nos olvidemos de que la familia es un factor y el pilar fundamental en nuestra tarea. Porque también conocer el desarrollo funcional sirve como una estrategia para promover una catequesis inclusiva. Porque poder reconocer todas aquellas capacidades funcionales nos van a ayudar a adaptar nuestros métodos sin necesariamente comprometer el mensaje del Evangelio. Y porque también para promover una catequesis inclusiva debemos entender que estamos llamados a la acción, que debemos entender que nuestras comunidades deben ser testimonio de que el amor de Dios no excluye a nadie. La catequesis inclusiva es un camino de transformación mutua, donde aprendemos juntos y caminamos en la fe. Entonces, conociendo cómo una persona avanza en la escalera de su desarrollo, podemos acompañar en la escalera de la fe. Si nosotros vamos en función de su ritmo, si comprendemos su singularidad, si damos los ajustes necesarios a medida que va subiendo el peldaño de su desarrollo, vamos a ir asegurándonos de que los aprendizajes en la fe sean tan funcionales y valederos como su avance en el desarrollo cognitivo, motor, social, emocional. Y eso es lo que realmente posibilita
la promoción de una catequesis inclusiva. Para esto también voy a mencionar en lo que tiene que ver a la formación integral para los catequistas, ¿no? Y hay 3 dimensiones claves para un acompañamiento efectivo y accesible. Primeramente, en función de los lineamientos para un catequista que apuntamos, ¿no?, a promover la inclusión, debemos tener en cuenta la espiritualidad misionera, es decir, ser testigos del Evangelio. Ser testigos del Evangelio, nutridos de oración y de vida comunitaria. También la sensibilidad humana, ¿sí? En esto ¿qué es en qué voy a pensar cuando hable de esto? Voy a pensar en la capacidad de cultivar empatía, la capacidad de cultivar la escucha activa y la capacidad como catequista de generar entornos seguros, no solo para los catecúmenos, sino también para las familias. Y también la necesidad de generar recursos pedagógicos inclusivos, ¿sí? Utilizar distintas estrategias de accesibilidad, tanto visual, auditiva, táctil, cognitiva, son herramientas necesarias para favorecer múltiples caminos que podemos utilizar para hacer más accesible el Evangelio. Dentro de las recomendaciones prácticas que me gustaría compartir con ustedes para promover una catequesis inclusiva, que están pensadas como estrategias claves en las dimensiones espiritual, comunitaria, pedagógica y emocional, para que todos empecemos a generar y a promover espacios acogedores y participativos. Dentro de esas estrategias vamos a mencionar la dimensión espiritual. Es muy importante que trabajemos en el uso de oraciones sencillas, usemos símbolos, usemos música, no tengamos miedo de crear espacios de silencio para favorecer esa conexión, para favorecer esa participación activa. En cuanto a la dimensión comunitaria, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la necesidad de promover el protagonismo de las familias y de las personas con discapacidad y que nos comprometamos en esta misión. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Y cómo lo hacemos? Fortaleciendo vínculos entre pares. Los catequistas no somos superhéroes. Los catequistas somos agentes que si nos abrazamos, si nos tomamos de la mano, si nos acompañamos, si nos nutrimos, vamos a hacer más visible el pensar en la transformación hacia una inclusión. También otra de las recomendaciones no dista claramente los aportes y la dimensión pedagógica, ¿no? En esta instancia es muy importante que podamos aplicar planificaciones flexibles con, digamos, recursos que tengan que ver con sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incorporar ciertas dramatizaciones, juegos, incorporar contacto con la naturaleza. Jesús enseñaba en diversos contextos. Nosotros debemos dar validez a la creación para que también no quede solamente librada al salón de catequesis o a la parroquia, sino que podamos expandirnos, animarnos a llevar la catequesis a la plaza, llevar la catequesis al club, a la casa del vecino,
animarnos a salir. Tener en cuenta dentro de las recomendaciones prácticas también la dimensión emocional y sensorial. Establecer rutinas más allá de los diagnósticos sirve mucho para todos los niños porque los organiza. Ustedes piensen que cuando nosotros tenemos determinado orden en nuestra vida, cuando sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que vamos a hacer, a pesar de que pueden surgir ciertos imprevistos, nos sentimos más seguros. Entonces, poder brindar ambientes predecibles y seguros es muy importante en este contexto. Ofrecer recursos visuales, recursos táctiles, espacios que inviten a la autorregulación. No todos los niños tienen la misma tolerancia en el tiempo para el encuentro de catequesis. Entonces, el reconocer esta singularidad también acompaña a que en el niño o la persona, adulto, adolescente o adulto mayor, entienda que lo estamos escuchando, que estamos sintonizando con él, que quizás en este momento no puede, que necesita otro tiempo. Entonces eso va a dar seguridad. ¿Y qué dijimos? No se puede transmitir la fe si no construimos espacios de confianza y seguridad. Estas prácticas, estas recomendaciones, deben siempre tratar de generar entornos acogedores, ¿no? Que fomenten la participación activa y que fomenten el crecimiento integral en la fe. De nada me sirve que se memoricen los 10 mandamientos cuando en mi vida diaria no puedo cumplir con la mayoría de ellos. Y cuando hablamos de la catequesis inclusiva y de que tenemos que resaltar siempre en negrita la importancia de la familia como iglesia doméstica, como primer núcleo de transmisión de la fe, quiero compartir con ustedes algunas orientaciones prácticas, ¿no? Para fortalecer justamente los vínculos con la familia y la comunidad parroquial. Es muy importante que las familias sean reconocidas como las primeras educadoras en la fe y que puedan tener una participación activa. Es muy importante promover una cultura comunitaria que derribe prejuicios. Es muy importante escuchar y validar las experiencias y las vivencias de cada familia, más aún tratándose de familias que están atravesadas por la discapacidad. Yo debo validar ese sentimiento de emoción. Yo debo validar esa sensación de angustia y a veces desasosiego. Porque debo entender que necesito poder escuchar, que necesito ser corregulador emocional en este contexto para fortalecer el vínculo con esa familia, para poder acompañar a la familia, para poder involucrar a los hermanos en actividades o actos sencillos, ¿no? Dentro de la catequesis. Poder fomentar momentos de juego, momentos de escucha activa, actividades de movimiento, dinámicas de grupo. Es muy importante estar disponibles y entender que estamos para acompañar. Y a veces también se pueden presentar en estos contextos algunas conductas que pueden resultar desafiantes y que por ahí interfieran en lo que es la dinámica y que muchas veces no se dan
solamente en los niños, adolescentes o adultos que presentan una discapacidad, sino que se dan en el grupo en general, ¿no? O en el contexto más inmediato. Entonces, para eso debemos utilizar determinadas estrategias, ¿no? Para tratar de que puedan dar una secuencia, podamos establecer en realidad una secuencia de pasos en las cuales se pueda fomentar la comprensión, la autorregulación dentro de un ambiente seguro. Para eso es muy importante crear ambientes predecibles, establecer rutinas, usar recordatorios visuales para brindar estabilidad. No tenemos que tener miedo de utilizar determinados recursos. Utilizar el juego para regular las emociones a veces es necesario dentro de la dinámica de catequesis hacer un corte porque los chicos están pum para arriba. Entonces quizás necesitan ese momentito de movimiento, ese tiempo fuera, que lo puedo hacer rico y nutrido en función incluso de la actividad o del concepto que yo quiero enseñar o que quiero compartir en realidad con los niños en ese momento de mi catequesis. Tengo que ser receptiva, tenemos que ser todos receptivos y estar atentos para poder facilitar y fomentar la autorregulación. Si yo no soy capaz de promover la calma, muy difícilmente quien está enfrente mío, si está en una situación de desregulación, de angustia, de ansiedad, puedan sintonizar. Entonces, es muy importante también poder anticipar las transiciones, poder dar avisos previos, simular cambios como para poder ir preparando a los niños. Siempre hablar de una comunicación positiva y reflexiva. Siempre debemos tender a usar mensajes constructivos que refuercen el respeto y la empatía. Asignar, por ejemplo, responsabilidades, o sea, involucrar a los niños en tareas adecuadas para fortalecer el sentido de pertenencia de ellos, incentivar el compromiso y el respeto hacia los demás, invitarnos a nosotros mismos a trabajar sobre una autoevaluación y reflexión y revisar siempre, siempre qué ajustes, qué estrategias podemos implementar a nivel ambiental, a nivel personal, para hacer más accesible esa llegada al Evangelio de la persona con discapacidad y de la persona que no necesariamente presenta una discapacidad. Bueno, y ahora para finalizar, me gustaría invitarlos a pensar en la catequesis inclusiva en un marco de fe en acción. ¿Por qué fe en acción? Porque la catequesis inclusiva, promover, transformar, implica movimiento, implica pensar y repensarnos, implica generar estrategias de manera conjunta, implica poder tomar todos los aportes que nos han sido otorgados o los que podemos buscar no solo desde los lineamientos científicos, pedagógicos, magisteriales y pastorales, sino también de la experiencia y el encuentro con el otro, con el hermano. El desafío de llevar a la práctica una catequesis inclusiva
es tratar de crear comunidades donde cada persona se sienta amada y llamada por Dios. Porque la catequesis inclusiva es un camino que une la riqueza de la fe con los aportes de las ciencias y la pedagogía. Siguiendo al Papa Francisco, reconocemos que nadie puede ser excluido del anuncio del Evangelio. Y justamente es así y es aquí donde la catequesis se convierte en una experiencia de encuentro, de afecto y de misión compartida, donde buscamos que cada uno pueda decir: aquí tengo un lugar, aquí soy amado, aquí soy testigo del Evangelio. Los últimos minutitos para poder compartir en este cierre y en este final, agradeciéndole mucho a todos por su tiempo, por su disponibilidad y agradeciéndolos e invitándolos a seguir sumándose a esta misión transformadora, a esta búsqueda de una catequesis inclusiva, a esta búsqueda de el nosotros. Nos ponemos en presencia del Señor y vamos a decirle: Señor Jesús, gracias por este tiempo de encuentro y aprendizaje. Haznos anunciadores alegres de tu Evangelio, constructores de comunidades abiertas e inclusivas. Amén. Simplemente, nuevamente, muchas gracias por su tiempo y nunca nos olvidemos que Iglesia somos todos. Aplausos para ustedes.